Atención jubilados, pensionados, personas mayores. Por favor, deben prepararse. El Seguro Social acaba de revelar el informe anual del Fondo Fiduciario. Revela cuándo se acabarán los fondos para el pago de los beneficios. Ya es oficial, las juntas directivas del Seguro Social y del Medicare lanzaron una noticia que muchos esperaban que no sea cierta. Esto sucedió el día viernes, afirmando que ahora se prevé que el fondo fiduciario principal, el que es utilizado para pagar los beneficios de jubilación, se agote un año antes de lo esperado. Estamos hablando de una noticia, la cual, si el Congreso no actúa antes de esta fecha, solo habrá ingresos suficientes para pagar el 80% de los beneficios que normalmente se reciben. Junto a esto también traemos una buena noticia, y es que hay un proyecto de ley de alivio de calefacción. Este nos está enviando cheques de $450 estatales. En este año 2023 se promulgó un plan de alivio de energía de emergencia estatal para invierno. Este plan proporciona cheques de $450 a miles de residentes en medio de los altos costos de combustible para la calefacción. Se espera que estos pagos terminen de enviarse hasta mediados de abril. Por ello los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información que en este momento es muy importante. La Junta de Síndicos del Seguro Social ha publicado el informe anual sobre el estado financiero de los fondos fiduciarios, revelando cuándo estos se agotarán. El 31 de marzo, la Junta de Síndicos del Seguro Social publicó oficialmente este informe anual sobre el estado financiero. Es un fondo fiduciario, el cual incluye los fondos del seguro de vejez y sobrevivientes y también el seguro de invalidez. El Seguro Social afirma en este informe que las reservas de activos combinadas con los fondos del seguro de invalidez y también el seguro de sobrevivientes se estaría agotando para el año 2034. Esto sucedería si el Congreso no actúa antes de esa fecha. Solo habrá ingresos suficientes para pagar el 80% de todos los beneficios que usted normalmente debería estar recibiendo. Se proyecta que este fondo de activos de reserva por sí mismo no se tengan que agotar por lo menos por otros 75 años. Por otro lado, el fondo fiduciario, que es el de seguros para envejecimiento y sobrevivientes, que paga los beneficios de jubilación, tanto para los pensionados y para la gente que recibe sobrevivencia, podrá pagar los beneficios programados de manera oportuna hasta el año 2033. Después de esto, solo se pagará el 77% de estos beneficios. Varios factores han logrado debilitar lo que ya sería considerado como una precaria posición financiera del fondo fiduciario para el retiro, incluido también un menor crecimiento económico proyectado y una mayor longevidad entre los beneficiarios. 2 años consecutivos de altos aumentos en el costo de vida, que fue el COLA, el 5,9% del año 2022 y el 8,7% en este 2023. Se toma en cuenta que esto también ha causado una erosión adicional en la solvencia de los fondos fiduciarios. Son palabras de Mary Johnson, que es una analista de políticas del Seguro Social y del Medicare, que pertenece al The Senior Citizens League, un grupo dedicado a defender los derechos del Seguro Social. Sin embargo, también dice que es probable que el próximo año haya un ajuste por costo de vida más bajo y enfatiza que el Seguro Social sigue siendo reparable, pero que hay que tomar la decisión ya mismo. De hecho, Johnson y otros están alentando a los profesionales de los servicios financieros a trabajar para disipar los conceptos erróneos clave sobre el programa del Seguro Social, tanto con respecto a su solvencia como también a las mejores formas de maximizar los beneficios. Al revisar el informe, se nota que el pronóstico del COLA intermedio es del 3,3% para el año 2024 y el pronóstico bajo sería el 3,1%. Esos ya están en línea con los datos del CPI hasta febrero de 2023, pero el COLA en el 2024 puede ser más bajo que el pronóstico que se está dando. El índice del CPI rastrea los precios minoristas en la media y esto afecta a los salariados urbanos por hora y a los trabajadores administrativos. Cada mes,
Johnson estima la tasa de inflación promedio en los últimos 12 meses del CPI y luego con esto calcula y proyecta la inflación del tercer trimestre para el 2023, que esto se va a utilizar para poder determinar el COLA para el año 2024. Pues los fondos fiduciarios del Seguro Social cayeron en el 2022. El informe anual establece que los activos de reserva de los fondos fiduciarios combinados se han reducido en $22,000 millones solo en el año 2022, para un total de casi $2,83 billones. Además, se prevé que el costo anual total de este programa supere los ingresos anuales totales en este año 2023. Según los fideicomisarios, los costos del Seguro Social han excedido sus ingresos, los cuales no están relacionados con intereses desde el año 2010. Tan solo en el año calendario 2022, el Seguro Social pagó $1,23 billones en beneficios a aproximadamente 66 millones de beneficiarios. Por otro lado, también se estima que 181 millones de personas tenían ingresos cubiertos por el Seguro Social y pagaban impuestos sobre la nómina. Pues bueno, a todo esto, ¿qué va a pasar si es que se acaban los fondos del Seguro Social? Si bien el programa no se quedará sin dinero por completo, ya que esto es imposible, habría un déficit en el fondo fiduciario, por lo que los jubilados recibirían pagos más bajos del Seguro Social. Obviamente esto va a afectar a millones de personas. Se estima que el Seguro Social proporciona al menos la mitad de los ingresos del 50% de las parejas casadas mayores y el 70% de los solteros mayores. El Seguro Social todavía está a una década de quedarse sin dinero para poder pagar los beneficios completos. Sin embargo, ya se han propuesto varias opciones de cambios para hacer frente a este problema del déficit presupuestario. ¿Cuáles son las opciones que nos incluyen? Para empezar, tenemos aumentar la tasa del impuesto sobre la nómina, aumentar los salarios sujetos a impuestos del Seguro Social, elevar la edad plena de jubilación y por último reducir los ajustes anuales por costo de vida, el COLA, el cual prácticamente se estaría bajando para el próximo año 2024. Así que, señores, tengan mucho cuidado, prepárense para lo que viene, porque si el Congreso no toma una decisión tan crucial como es la que se está viviendo ahorita, tendremos malos tiempos para las personas mayores. Y ahora hablaremos de este proyecto de ley de alivio de calefacción, que nos estarían enviando cheques de hasta $450. Pues la gobernadora Jamie Mills promulgó su plan de alivio de energía de emergencia para el invierno. Este plan llega a proporcionar cheques de $450 a aproximadamente 880,000 habitantes en el estado de Maine. Esto en medio de los altos costos de combustibles para la calefacción. Con los altos precios de energía causando verdaderas dificultades a las personas, esta medida de emergencia aliviará la carga financiera de la gente de Maine al devolverles dinero a sus bolsillos y garantizar que los ciudadanos más vulnerables puedan mantenerse calientes en este invierno. Ella afirma que agradece a la legislatura por su fuerte voto bipartidista y espera continuar trabajando con ellos para implementar soluciones a largo plazo, los cuales reduzcan los costos de energía, mejoren la eficiencia energética y reduzcan la mayor dependencia de Maine en la nación. El plan enviará cheques de $450 a los habitantes de Maine con una sola presentación, y es que ganen menos de $100,000 anuales. Cheques de $900 a los que presentan declaración conjunto y ganen menos de $200,000 anuales. Más allá de los cheques de ayuda de $450, la legislación también proporciona asistencia de calefacción para los Mainers que son de bajos ingresos y también va a financiar viviendas de emergencia a corto plazo para abordar la falta de vivienda durante el invierno. Este plan tendrá un costo estimado de $474 millones. Se va a financiar a través de los $283 millones en nuevos ingresos pronosticados por el Comité de Pronóstico de Ingresos y $157 millones en fondos generales que están disponibles recientemente como resultado de la financiación federal mejorada y continua de la emergencia de salud pública. El Estado comenzó a realizar pagos de ayuda desde el mes de enero en este 2023. Espera que todos los cheques se realicen antes de mediados de abril. Todos los que sean elegibles habrán recibido su pago hasta esa fecha.
Si hasta el 30 de junio de este 2023 no lo ha recibido, debe comunicarse con la autoridad fiscal estatal, que tiene hasta el 30 de septiembre para enviar cualquier cheque adicional o pendiente.